Bienvenidos guardianes a vuestro canal. Hoy tenemos un nuevo vídeo con la review, análisis y opinión del capítulo número 98, la misión número 98 del manga de Spy Family. Sí, guardianes, Spy for Family, como lo digamos. Y guardianes, tras un capítulo 97 hace 2 semanas que nos dejó con un precioso flashback de Henderson y de la propia Martha, veremos qué ha ocurrido en este capítulo y si continuamos con dicho flashback. Así que vamos allá, guardianes. Bueno, guardianes, este capítulo número 98 continúa con el flashback de Martha y del propio Henderson, en este caso contado por Martha, y vemos cómo finalizó el capítulo 97 con la aparición de Henderson para ser profesor en Eden. Vemos que en la radio se van dando mensajes de que se ha adelantado el alistamiento al ejército 2 años, y vemos la primera conversación de Martha con Henry tras la vuelta de este al colegio, preguntándole esta si no debería seguir en la universidad, a lo que Henry responde que le adelantaron medio año porque se estaban quedando sin personal. Vemos como la radio continúa con el mensaje diciendo que con esta guerra de unificación Ostania acabará con Westalis, hijos del demonio. Henry mira la radio y comprende y le indica a Martha que antes la radio servía para difundir educación, pero ahora lo único que se difunde es odio. Y vemos como aquí pues empieza a haber cierta interacción otra vez entre Martha y el propio Henry. Vemos como al escuchar esto pues Martha se ríe, le dice que él nunca cambia, lo que Henry debate diciendo que lo mismo dice de ella, pero Martha le indica si no se ha dado cuenta de la capa, de que ella se ha convertido como le prometió en Imperial Escolar, y vemos cómo se mantiene las reuniones del té aunque no vaya nunca. Sin embargo, esta vez hará una excepción porque le servirá uno especialmente refinado para el propio Henry. Martha aprovecha el té para contarle que había ganado el concurso de ballet del año pasado y por eso alguien de la compañía Morlock vino a hablar con ella. Incluso Henry se sonrojó cuando le dijo que el profesor de física la había pegado, pero esos buenos días con los tés duraron bien poco. Y tras esta primera hora del té, guardianes, cambiamos en este caso a una de las primeras clases del propio Henderson, donde se produce un simulacro en caso de ataque aéreo del enemigo. Vemos cómo se dirigen los profesores y los propios alumnos a un refugio, donde vemos a los alumnos cuchichear sobre el ataque que sufrió la escuela de Surinja y donde se supone que el hermano del tutor murió. Aquí también se produce una conversación entre el propio Henry y Martha. Esta le pregunta si los docentes están exentos de ir al ejército y la respuesta de Henry es que no están exentos, sino lo que ocurre es que le permiten aplazarlo. Además de que un pariente le dijo que la profesión de docente era para escapar del ejército, y dicen que no sirve para nada estudiar historia si todavía se estudiara física para construir una bomba. Y aquí vemos pues, que se produce una pequeña crisis existencial en el propio Henry, preguntándose si la educación es algo importante ahora. Tras esto volvemos a cambiar de escenario y en este caso vemos como de repente unas amigas de Martha aparecen diciendo que tienen problemas, ya que han lanzado una bomba en Anvil donde se encontraba la compañía Morlock, donde estaba realizando una representación en conmemoración de las familias de los caídos, y se supone que han fallecido 17 personas, incluida la directora Johanna. Vemos como la noticia destroza a Martha, ya que su sueño se había derrumbado. Llora sin ningún tipo de consuelo y la vemos donde se encuentra, donde se toman el té normalmente con el propio Henderson. Y el propio Henry le dice que no debería haber pensado que siempre estaría allí. Aparece muy enfadado y da un golpe en la mesa preguntando a Martha si era verdad lo que le dijo el profesor adjunto sobre su presentación para la Unidad de Defensa Nacional Femenina, ya que eso es nada elegante. Martha responde indicando que la compañía de ballet dejará de existir, por lo que su sueño se ha esfumado. Sin embargo, Henry sigue presionándola sobre este caso, que ir al ejército es algo peligroso y que puede morir, por lo que no sea tonta y estúpida en participar en ese juego violento. A lo que Martha
se enfada y le dice a Henry que no entiende absolutamente nada, ya que la unidad femenina no va al frente de batalla, ya que ella en realidad lo que quería es ir a la academia militar, pero las mujeres no pueden. Además, él siempre sigue con sus ideales, pero los ideales de ella fueron totalmente cercenados, fueron arrebatados con ese ataque y esa destrucción de la compañía Morlov, y lo seguirán haciendo si no los defiende. Por lo tanto, lo defenderá exactamente, si no morirá de primera. Pero Henry no la acaba de entender, indicando que nunca ha pedido que lo defienda y que se olvide de esa tontería del ejército. Y aquí es donde Martha, enfadada, le responde: eres un tonto, Henry, nunca lo entenderías. Y Guardianes, tras esto vemos un cambio en el narrador de lo que es el flashback. En este caso pasamos a ver cómo Henry va a narrar esta segunda parte del flashback del capítulo. Y nos dice que en aquella época era pretencioso y pensaba que el mundo cambiaría si se aferraba a sus convicciones y defendía sus ilusiones. La educación es, a fin de cuentas, el arte de inspirar a los demás. Pero le había dejado sin palabras el que alguien que no había aguantado un combate dialéctico con Martha fuera profesor. Le parecía algo estúpido y nada elegante. Volvemos a ver otra caída en cuanto a la, digamos, a su forma de ver, en este caso de Henderson, de ver la docencia. Lo que era importante para él no era la educación, era el yo mismo, es decir, al final el ser un poco egoísta. Mientras esto se produce, escuchamos un mensaje de radio diciendo: el frente necesita tu ayuda, colabora donando sangre. De aquí pasamos al momento del curso donde se va a producir el baile de graduación y vemos cómo Martha escucha una conversación de Henderson con el profesor adjunto, indicando en este caso Henderson que su primo había muerto por un barco de guerra de las islas Nampo. Entonces el profesor adjunto, que estaba con el propio Henry, le dice que eso le puede pasar a cualquiera, y preguntándole que al ser hijo mayor de su familia sería mejor, en este caso, que se casara, que no saben en ningún momento lo que pasaría y cuándo les llevarían lo que es al campo de batalla, porque ya sabemos, Guardianes, que de lo que le confirma anteriormente a Martha, que a los profesores no es que se les dé un free pass para no ir a la guerra, sino que se les pospone, entonces en cualquier momento les pueden llamar a filas. Pero vemos como Henry le corta diciendo: precisamente por eso mi padre me acaba de concertar un matrimonio, lo que destroza a Martha, que estaba escuchando. Y Martha, Guardianes, rompe a llorar, ya que no sabe qué hacer, no sabe qué es lo que quiere, no sabe si quiere graduarse, todo se está tambaleando, ha perdido el ballet, ahora está a punto de perder a su amado. Y la verdad es un momento de caída máxima existencial. Sin embargo, ve una pedida de mano, en este caso de un chico a una chica, para que la acompañe al baile, y la respuesta de la chica de que acepta y que además quiere que estén juntos después de graduarse hace reflexionar a Martha, ya que no puede pensar que siempre va a estar ahí Henderson para ella. Tras esto nos ubicamos en el baile de graduación, donde se encuentra el propio Henderson, y vemos a Martha aparecer totalmente resplandeciente con un traje militar prestado específicamente para el baile, preguntándole a Henry si querría bailar con ella, lo que Henry acepta la proposición y bailan juntos. La verdad, Guardianes, los dotes de baile de Henry son absolutamente lamentables y me ha recordado muchísimo a los de Damian y la propia Anya en capítulos anteriores, en el capítulo creo que es 96. Me parece un bonito paralelismo. Aquí Henderson dice que no tiene coordinación. Pese a eso, Martha se encuentra feliz, además de que Henry se disculpa con ella, ya que no fue nada elegante al no respetar sus sentimientos. Quiso imponer sus ideales sin escucharla, sin saber lo que tenía que decirle, ya que él no quería comenzar una guerra o una discusión o una pelea entre ellos. Sin embargo, Martha lo tenía todo decidido, se declararía antes de que terminara el baile. Sin embargo, Guardianes, de repente empiezan a sonar unas sirenas de un ataque aéreo, terminando así el capítulo con el mensaje del editor de Tatsuya Endo diciendo: resuena la alarma de los ataques aéreos. Y ahora, Guardianes, entrando en lo que es el análisis y curiosidades de este capítulo 98 del manga de Spy Family.
El primer punto que quiero analizar o que quiero hablar de él es claramente la crítica, en este caso, a los medios de comunicación, digamos, enfocado en la radio, porque al comienzo del capítulo vemos mensajes que se van dando en radio, como lo del adelanto del alistamiento pues, del ejército 2 años, o incluso mensajes como con esta guerra de unificación Ostania acabará con Westalis, los hijos del demonio. No sé si os podrá sonar de otras obras, tipo Shingeki no Kyojin, como al rival se le habla hijos del demonio, como si fueran hijos del mal totalmente, para digamos, infundir ese odio. Y el propio Henry lo dice, antes la radio servía para difundir educación, pero ahora lo que se difunde es solo odio. Y es que eso trasladado a nuestra sociedad es así. ¿Cuántas veces hemos visto radios y ahora nosotros ya por la época que estamos de televisiones, redes sociales, que lo que se dedican fundamentalmente es a difundir vídeos, opiniones cargadas de odio que solo buscan generar conflicto? Y en eso tienen mucha culpa muchas veces los medios de comunicación en muchos de los conflictos que se están produciendo. Y creo que aquí hay una crítica absoluta, pero absoluta. Luego, otro punto que quiero destacar, el segundo que quería, el momento en el que Henry tiene una crisis un poco de digamos, de ideología, en el sentido de su visión de la educación, preguntándose si la educación es algo importante ahora en épocas de guerra, porque, joder, claro, es como le dice uno de sus parientes, al final, como que la profesión de docente es para escapar del ejército, y además no sirve para nada, porque ¿para qué te sirve estudiar historia en un momento de guerra? Sería más lógico pues estudiar física para crear armas, bombas, etc. Pero Guardianes, aquí es todo lo contrario. Creo que precisamente para superar un momento de conflicto bélico, diferentes tipos de conflicto, más que nunca es necesario el diálogo, la educación, para poder llegar a acuerdos, a llegar a diferentes términos que eviten el uso de las armas y el uso de la violencia, que produzcan la pérdida de vidas. Por tanto, en todo momento, a pesar de que pueda ser más conveniente en momentos bélicos, lo que es irte por el lado de la violencia, de todo el conflicto bélico, creo que siempre para mí el diálogo, el intento de entendernos, la educación va a ser fundamental, pero fundamental, Guardianes, a la hora de poder restablecer un conflicto entre dos naciones o entre más naciones, para poder evitar el derramamiento de sangre. El tercer punto, Guardianes, que quiero analizar es un poco los sueños y, en este caso, digamos, la pérdida de los mismos, o cómo son arrebatados. En este caso, en el propio personaje de Martha, que vemos cómo en todo el capítulo va perdiendo digamos, las diferentes ilusiones o caminos que llevaba en la vida. Primero con el ataque que sufre en Amber la compañía Morlov, con la que estaba teniendo conversaciones para unirse después de haber sido la campeona del concurso de ballet, pero que en un momento desaparece su sueño. Es decir, ese objetivo que estaba trabajando durante toda su vida y que realmente le estaba llevando a encontrar ahí su sueño, pues se cercena, mejor dicho, en un segundo, y más en una época de guerras. Por eso esa dificultad de encontrar el camino, de en este caso, posicionarse del lado de poder unirse a la, digamos, a la defensa nacional femenina para defender lo que más quiere, en este caso es en la figura de el propio Henry, de que no tenga que ir al ser profesor y tener que estar, digamos, dar docencia y tener paralizada su ingreso en el ejército, poder seguir manteniéndolo. Y luego, además, con después la noticia del matrimonio concertado del mismo, pues vuelve a ser otra pérdida, en este caso de la persona que quiere. Por tanto, creo que es muy interesante cómo aquí el autor nos pone muchas veces esa contradicción, o ese momento de reflexión del personaje que pierde, en este caso, sus objetivos o su camino en la vida. Luego, otro de los puntos, en este caso en cuarto lugar,
quiero hablar de la definición que da de profesor, que da en este caso Henderson, hablando que la educación es, a fin de cuentas, el arte de inspirar a los demás. Y creo que es una definición perfecta de lo que debe ser un profesor. De lo que debe ser un profesor en cuanto a lo que los alumnos deben entender o deben sentir respecto a lo que les está enseñando. Es decir, inspirarles para hacer que amen, que les guste lo que está enseñando, para que luego lo estudien de una manera positiva, de que lo quieran ya no solo entender, no solo estudiar porque sea necesario para lo que es su educación, sino porque con las palabras los vaya seduciendo a la hora de que estudien de una manera correcta y de una manera positiva esas materias, que en muchos casos son materias densas, complicadas, que se pueden hacer duras, que se pueden hacer incluso pesadas para algunos alumnos, y que creo que es una definición perfecta de lo que debe hacer un profesor, porque si un profesor no es capaz de convencer, de seducir al alumno a estudiar, a querer aprender más de esa asignatura, creo que no es que haya fracasado como profesor, pero creo que ha perdido en este caso un poco de la función que debe tener el profesor, porque yo tengo una cosa clara: el profesor ayuda a la educación del niño, pero no es el 100% solo educar en cuanto al comportamiento, sino también inspirar, servir de inspiración y reflejo para los alumnos, para fundamentalmente buscar lo que quieren ser de mayor. Y ya entrando en el final del análisis y curiosidades, pues primero quiero hacer un pequeño punto del matrimonio concertado que ha preparado el padre de Henry Henderson para él como, digamos, cabeza de familia, al ser el hijo mayor, que esto es muy... Bueno, sobre todo era ya más en el pasado, incluso, pero todavía en el presente puede pasar en algunas civilizaciones, es algo muy habitual en el pasado, para fortalecer casas, para fortalecer, digamos, estatus sociales y todo esto. Y joder, creo que es algo realmente terrible los matrimonios concertados, porque al final es unir a dos personas que prácticamente en muchos casos ni se conocen, cercionándoles cualquier tipo de felicidad que nunca se sabe si llegarán a obtenerla, pero obligándoles a, en este caso, de una manera no deseada, es decir, cortándoles totalmente su libertad a la hora de decidir con quién quieren pasar su vida. Creo que es una de las obligaciones que muchas veces se hacían en el pasado más terribles, en mi opinión, y más dolorosas para los hijos, porque era una incapacidad para decidir sobre su vida. Y luego, guardianes, ya el último punto que quiero analizar, para no hacer más largo este vídeo, es un poco lo que genera la guerra. Es decir, al final los conflictos bélicos son terribles para las sociedades. Es decir, sí que es verdad que tras los conflictos bélicos hay muchos avances desde el punto de vista de la ingeniería, de toda la parte militar. Al reconstruir muchas ciudades se van mejorando las infraestructuras, eso es verdad, pero todo lo que genera respecto a pérdida de vida, pérdidas de oportunidades en este caso. Es decir, al final aquí Martha quería por fin contarle a Henry sus sentimientos, lo que sentía por él, pero este aviso de bomba, esta necesaria, en este caso, evacuación que van a tener que realizar hacia los refugios que ya hemos visto en el principio del capítulo, pues le va a cercenar esa vida. Pero es que seguramente que posiblemente Henry o salga herido o tenga que acudir al ejército, y alguien que realmente no es militar acudiendo a una guerra, es muy posible que no vuelva con vida. O sea, en muchos conflictos bélicos pasa eso. Al final reclutan sobre todo a la parte masculina de las sociedades, y mucha gente que no está preparada, que tiene un nivel de preparación en cuanto al ejército, en cuanto al poder militar, muy bajo, porque tienes que rápidamente utilizar esos hombres pues para el ejército, para aumentar el número de unidades. Y guardianes, no os voy a mentir, es todo lo que toca a la guerra, mucha es destrucción normalmente,
y genera todo tipo de odio, resentimiento entre diferentes civilizaciones, sociedades, y genera dolor, muerte y pérdida. Y guardianes, como opinión general de este capítulo número 98 o misión número 98 del manga de Spy Family, tengo que decir que es un capitulazo, que capítulo más chulo, que bien escrito, que temas toca aquí. Una de las cosas que tiene muchísimo Spy Family, que os comento, lo de esa comedia ligera, aquí no hay nada de comedia ligera prácticamente, porque tenemos un capítulo súper serio con temas muy potentes, desde la propia educación, desde lo que significan los sueños, los objetivos, hasta lo que trunca un conflicto bélico, como es en el caso que estaban viviendo en ese momento tanto Martha como el propio Henry. Y la verdad, guardianes, y el capítulo anterior, el comienzo de este flashback, me parece un capítulo también muy potente. Este creo que es de un nivel todavía más potente. Para mí es superior, porque digamos que el capítulo anterior fue un poco más la parte bucólica, la parte bonita del flashback, ese comienzo del enamoramiento por parte de Martha, ese no entendimiento por parte de Henry, pero todo desde un punto de vista más bien naif, todo bastante bonito. Pero aquí es todo lo contrario, es que todo lo que le va ocurriendo, por ejemplo, a Martha es muy negativo. Se le trunca el sueño del ballet al destruir la compañía en el ataque que sufren. Luego la posible pérdida de Henderson con este matrimonio concertado. Por otro lado, Henderson obligándole a casarse con alguien que no quiere por tener ese mismo matrimonio. Y luego ese momento bonito del capítulo, que es ese baile de graduación, que es donde se va Martha a confesar, pero que es truncado por un ataque aéreo, con lo que eso significa, el peligro de muerte que eso supone. Joder, es que es tremendo, es un no parar, un capitulazo. Y ojo, este flashback de Henderson y de Martha puede ser de lo mejorcito de la obra. Y poco más, guardianes. Pues nada, si os ha gustado este análisis, review y opinión del capítulo número 98 del manga de Spy Family, pues ya sabéis, darle likecito al vídeo, suscribiros al canal, que siempre es importante. Y nada, en la caja de comentarios me decís qué os ha parecido el capítulo, si os ha parecido un capitulazo, con un flashback tremendo, y qué esperáis del capítulo 99, porque creo que en él para mí se va a cerrar esta trilogía del flashback de Henderson y Martha, y que se posiciona o que se postula como uno de los mejores flashbacks por ahora de la obra. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Chao, guardianes.